Aida nos hacía una pregunta con relación en el tiempo del Omer. Preguntaba a qué edad un niño se le debe decir que comienza a hacer el Omer o el cumplimiento de las mitzvot. ¿Cómo sería este proceso? Y es importante tener presente que la relación padre e hijo se debe asemejar a la relación que se quiere impartir o enseñar al hijo que haya entre ser humano y Dios. Entonces esa relación que nosotros le brindemos a nuestros hijos debe asemejarse a la relación que pretendemos que nuestros hijos tengan con Dios. Entonces desde el momento de la infancia en adelante, la manera en la que el padre actúa forma en la conciencia de ese niño un paradigma. Y ese paradigma va relacionado en la forma en la que Dios se relaciona con ese niño toda su vida, que es lo que se supone cómo se relaciona con nosotros. Por eso es fundamental que los padres sean modelos de los comportamientos y de esas actitudes que desean que el niño tenga y que quieran transmitirle a sus hijos. Los hijos son influenciados por la genética sin duda alguna, a veces no solamente de los padres sino de los tíos, tanto paternos como maternos. Son influenciados por el entorno, por lo que se les enseña, por ejemplo por lo que ven. Y es importante que los padres se den cuenta además con quién se están relacionando sus hijos desde la temprana edad. A los niños se les debe enseñar a respetar y honrar a los padres, porque de esa manera el niño va a aprender a respetar la autoridad y forma una base así en la relación que va a tener con Dios durante toda la vida. Shelomo Amelech dijo: educa al niño de acuerdo con su camino y lo mantendrá al llegar a la adultez. En todas las áreas educativas es importante que los padres presten atención a las necesidades de sus hijos de forma particular, porque no todas las personas somos iguales y eso nos lo han enseñado, que todos somos iguales no es cierto. No todos somos iguales, todos somos diferentes, somos únicos de hecho. Entonces es importante que los padres le presten atención a los requerimientos, a las necesidades particulares de su hijo y a su ritmo de entendimiento. Ya se sabe que es entendimiento, ya se sabe que ese entendimiento es cuando hay una biná equilibrada. Entonces ese entendimiento hay que irlo trabajando desde niño para que luego el niño no tenga que estar sanando tantas cosas. Algunos niños necesitan motivarse con la competencia, a otros las competencias los destruye porque se sienten agredidos. Algunos niños responden bien a los premios, otros no. Entonces los padres y los maestros a cargo de la educación de esos niños deben ajustar el enfoque según cada niño. Son los preceptos, los niños deben sentir que eso es un privilegio y no que es una carga dolorosa. ¿Y por qué no hiciste la bendición de esto? ¿Y por qué no hiciste aquello? Que ellos vean que eso es un privilegio, que es algo hermoso, que ellos son como únicos para recibirlo. Entonces los padres no deben presionar indebidamente a los niños, porque pueden precisar, depende del niño y su ritmo de entendimiento, un tiempo más que otros para aceptar algunos comportamientos que se le están tratando de impartir. Entonces en el caso de los niños, que serán ellos los únicos de su entorno que harán una bendición, una verajá sobre los alimentos, una verajá al salir de la casa porque tienen mesuzá, cuando los demás niños de su casa, en sus casas no hay mesuzot, porque solamente son ellos, porque ustedes están entrando al mundo a hacer las mitzvot, de hecho, entonces con más razón sus hijos. Estos niños pues deben por supuesto tenerles, que ellos sientan que eso es un privilegio y no imponerle las cosas, que ellos le tengan, que vayan a su ritmo, cada uno va teniéndole el amor para hacer este tipo para hacer las mitzvot. Cuando se corrige el comportamiento inadecuado de un niño, hay una máxima que es como que alejar con la mano izquierda y acercar con la mano derecha, porque la mano derecha es más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Alejar con la mano izquierda es que hay una medida correctiva sobre el niño para algo, pero entonces se acerca con la derecha, que es más fuerte, porque luego se le transmite amor, algo mayor, una medida mayor de amor para compensar, pero esa compensación debe ser superior, siempre debe ser superior a lo correctivo. Solo cuando una persona y más un niño siente que lo amas y deseas lo mejor para él, entonces puede aceptar de forma más conveniente alguna crítica o alguna corrección. ¿A cuál edad está como dispuesta o para
cumplir las mitzvot o obligaciones, pues un niño comienza a estar, digamos, obligado a cumplir las mitzvot después de los 13 años, porque ya sabemos que los 13 años es esa edad en la que llega por primera vez el ruach, el nivel del alma, y también sabemos ya a estas alturas el ruach va y viene, no queda ahí. Entonces, para las niñas puede ser una edad menor, entonces esta edad va a variar, vuelvo y digo, no es una norma, no es que ya tienes 13 y tienes que hacer las cosas de determinada manera, no. Esto va a oscilar, depende del niño y depende del ritmo del entendimiento del niño. Hay que tener presente que las niñas maduran más rápido que los niños. Sin embargo, para que los niños estén adecuadamente entrenados, recuerden que la idea es aumentar su fe. Recuerden que emuná, que va relacionado con fe, va relacionado con entrenamiento. Entonces, para que los niños estén adecuadamente entrenados para cumplir mitzvot, al llegar la edad de los 13 años, por ejemplo, en que están obligados a hacerlo, los padres deben irlos acostumbrando desde una edad más temprana. Esto se conoce, de hecho, como la mitzvah de Hinuk. Al educar a los niños es importante enseñarles que no solo esa idea general de la mitzvah, del precepto y eso, sino también los detalles adecuados. Por ejemplo, al enseñarle a un niño a sacudir las especies en su pot, no es suficiente utilizar que se asemeje a un etrog, asumiendo que el niño es demasiado pequeño para detectar la diferencia. Incluso se debe usar un etrog kasher, apto. Lo que se trata de decir con esto es que no sea un juego, sino que se le vaya haciendo, no con un etrog de mentira, por ejemplo, en este mismo ejemplo, si seguimos la línea, sino que sea de verdad, ellos se sienten importantes porque están imitando a sus padres, están haciendo algo, pero no les están dando un juguete, les están dando la realidad de las cosas. Alguien puede estar en desacuerdo con esto y puede decir y considerar que si un niño no tiene suficiente entendimiento, ¿para qué ponerlo a hacer mitzvot a una edad tan temprana? Y esto es porque lo externo despierta lo interno. Entonces, acostumbrarnos a actuar de cierta forma crea hábitos y además eventualmente el corazón sigue ese camino de forma más natural, no es tan forzado, no es forzado. Entonces este enfoque nos coloca a nosotros mismos, de hecho, como en un marco que nutre, que desarrolla la inspiración en vez de que esa inspiración llegue por sí misma. Les pongo un ejemplo fuera de mitzvot. Mi mamá desde niña me inculcó el hábito de la lectura. Yo no puedo estar sin leer, entonces ya es algo natural en mí, ¿sí? Ella tuvo esa disciplina, implantó en mí esa geburá, y luego se hizo natural para mí. Entonces yo lo necesito, como quien dice. Lo mismo es si alguien lo acostumbra a estudiar un instrumento, esa persona de forma natural va a sentirse ligado a la música y a toda esa enseñanza y ese conocimiento. Entonces, luego él va a empezar a mirarse a sí mismo y a preguntarse cuál es el propósito de hacer esto y cómo hace esto como un acto físico espiritual, obviamente a través de los años. Para que sea al azar, a que la llegue la inspiración así como porque sí. Entonces, por ejemplo, a los 8 días se le debe hacer el Brit Milá, la circuncisión a los niños, ¿cierto? Entonces, alguien puede decir, ¿por qué obligar a un bebé? Porque no esperar a que pueda elegirlo a sí mismo a los 3 o a los 25 años, más adelante, cuando pueda valorar esa mitzvah de la Brit Milá. Y es porque desde el comienzo de la vida está inserto el concepto de primero entrar al marco de la acción y luego sí es infundirle a la persona la espiritualidad y el significado, pero hay que entrar a la acción. Y esto, si ustedes se dan cuenta, puede compararse con, por eso no hay que juzgar, por eso no se puede estar juzgando, y entonces ahora dicen, ¿no?, que decida su sexo cuando crezca, que decida su espiritualidad cuando crezca, que decida y entonces luego los niños crecen sin hábitos, sin haber tenido una guía, porque esa libertad, ese exceso de libertad no nos lo da ni siquiera el Eterno. No nos lo da ni siquiera el Eterno, porque dense cuenta que ahí está la predestinación y está el libre albedrío, pero el libre albedrío, como hemos aprendido, no es como que hagan lo que quieran, ¿no? De una u otra manera, fue acuerdos de contratos del alma, fueron acuerdos prenatales. Entonces, espero que se esté transmitiendo la idea que quiero transmitir. Aquí no se trata de tanta libertad, es falta de amor. Cuando un padre no corrige a su hijo, no enseña, no lo guía, no le funde hábitos, es falta de amor. Por supuesto que a un niño de 2 años no se le pueden instruir las leyes de Shabbat.
¿sí? Como que el kiddush, la verajá de la motzi, el encendido de las velas, pues no. Pero hay mitzvot positivas de hacer que se debe entrenar a los niños cuando llegan a una edad suficiente para relacionarse con ellas. Por ejemplo, una regla general es que se le enseña a los niños a partir de los 6 años, aunque esto varía de acuerdo a la edad, pero se le comienza a enseñar. El ejemplo que puse anteriormente del etrog, a los 6 años un niño por lo general es suficientemente grande como para entender que Dios nos ordenó cumplir la mitzvah. Se tiene además la destreza en su parte motriz para sostener y sacudir las 4 especies como hay que hacerlo. Entonces, hay mitzvot que requieren un acto simple, como por ejemplo escuchar el shofar, lo pueden hacer, sentarse en la sukkah, lo pueden hacer. El niño puede estar preparado a los 5 años, no necesita tener 13 años. Pero hay mitzvot que tienen un entendimiento superior porque necesitan kavaná, necesitan intención. Por ejemplo, el duelo de Tisha B'Av. Entonces, la edad más apropiada está cerca de los 7 años. Porque es el primer ciclo de vida. Ahí termina el primer ciclo de vida y ya el niño puede entender por lo menos comenzar a entender el Tisha B'Av, ¿sí? Estas edades no son fijas. A algunos se les puede enseñar unas mitzvot antes y otros de acuerdo a lo necesario, porque ya sabemos que las almas son únicas y que cada quien lleva su ritmo de entendimiento. Pero es necesario ir familiarizando al niño de forma gradual con las mitzvot para que ellos se les convierta en algo familiar y ellos mismos luego su corazón quiera caminar hacia eso. La indicación de algunos rituales puede comenzar incluso antes. Por ejemplo, al bebé se le deben lavar las manos por la mañana. Se le hace eso para que él tenga esa costumbre. Su inconsciente va trayendo a lo consciente, luego a una edad más de que él se levanta y él mismo se va a lavar sus manitos al despertarse. Entonces, apenas el niño puede hablar, además se le debe enseñar a repetir el pasuk Torah, Tzivá y Anu Moshe. Debe aprenderse y los niños deben aprender a decirlo, y además el primer pasuk del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, cuando ya el niño comienza a hablar. A los 3 años el niño puede empezar a usar kippah y tzitzit, si así los padres lo deciden y están tan avanzados, ¿no? Los padres, porque por supuesto no pueden hacer que el niño haga algo que ustedes no hacen. A los 3 años se le debe también enseñar al niño el alefbet, el alefbet hebreo, el abecedario hebreo, para que ellos vayan a familiarizándose. Y de hecho, ustedes con este aprendizaje hacen que el niño tenga nuevas conexiones neuronales y que hayan sinapsis, que se unan neuronas con otras neuronas o con otras células, y esto va a ampliar el entendimiento del niño. Va a tener una perspectiva más amplia y no solamente lo va a ayudar en el mundo espiritual, sino también en su parte escolar. Otra excepción, por ejemplo, es el uso de los tefilín. Los niños no usan tefilín porque asumimos que no pueden cuidarlos adecuadamente y se pueden dañar. Entonces, para ponerse tefilín, la persona debe estar alágicamente limpia, debe tener limpio el cuerpo y la mente, no actuar de forma descuidada y superficial. Entonces, esto es importante saberlo. Un niño entonces ¿cuándo puede comenzar a colocarse los tefilín? Poco antes de su bar mitzvah, de los 13 años. Se les debe enseñar a los niños a rezar debidamente. Tradicionalmente se lleva a la sinagoga incluso a los niños muy pequeños si no molestan la plegaria de los demás, ¿no? Al enseñarle a un niño a decir berajot, bendiciones, por ejemplo, a bendecir la comida, el pan, un adulto puede pronunciar el nombre de Dios. Si es posible, el adulto debe decir la primera parte del nombre de Dios y dejar que el niño lo complete por sí mismo. En cuanto a los mandamientos negativos, porque estos eran los positivos, una vez el niño puede entender que un acto en particular está prohibido, los padres deben enseñarle a evitar llevar a cabo eso. Entonces, esa etapa comienza a partir de los 4 años. De la misma manera, el padre debe contener al niño pequeño para que no transgreda una misma. Por ejemplo, si la madre ve que el niño pequeño agarra un crayón para dibujar en Shabbat, debe impedir que lo haga. Con amor, con amor. Si el padre escucha a la hija hablar la Shohará, debe corregir su comportamiento, enseñarle que se oye inadecuado, que está mal, ¿sí? Debe comenzar a prohibírselo. Está prohibido, por ejemplo, darle a un niño de cualquier edad algo que provoque que te agrede un mandamiento. Por ejemplo, no se le debe dar comida no kosher, ni siquiera a un niño pequeño. No. Deben enseñarlo para que su mismo cuerpo hasta lo rechace. No hablo de generar situaciones complejas de salud, no, por supuesto que no, pero para que él mismo lo rechace y lo rechace de forma natural. Sin embargo, en la halajá existe una distinción. Por ejemplo,
como hay que tener una nutrición adecuada para los niños, en Yom Kippur a los niños se les debe dar comida, incluso en otros días de ayuno, y tanto en Yom Kippur como en otros días de ayuno, por ejemplo, 17 de Tamuz, el 10 de Tevet, que se hacen ayuno, el de Gedaliah y el ayuno del 17 de Tamuz. Entonces, desde los 9 a 10 años se le debe instruir al niño a ayunar parte del día de Yom Kippur, por supuesto no las 25 horas, pero parte, que empiece a hacer algunos sacrificios con relación a la alimentación. A los niños en este asunto de los ayunos se les considera alágicamente como un enfermo cuya vida no corre peligro, porque son pequeños y se les considera en esta categoría. Así, en cuanto al Omer, pues ya dependerá, por supuesto, él puede contar los días, puede empezar primeramente en contar los días, que el niño cuente los días y luego empezarle, según su entendimiento, a explicarle. Los niños pueden empezar por varios años solo contando el día y haciendo las verajot, haciendo la verajá del Omer y haciendo el Teilín 67, puede comenzar, ¿verdad? Puede comenzar el proceso. Y depende de su entendimiento y de su ritmo, se le pueden ir contando las tareas del día, ya por supuesto después de los 13 años, antes de los 13 años no, pero sí, se les puede empezar a enseñar, no diciéndole, esto es Geburah de Gesed, esto es Yesod de Tiferet, porque pues es demasiado para su entendimiento, pero que vayan comenzando a comprender los comportamientos que se deben llevar a cabo ese día. Entonces, mira, hoy vamos a hacer esto. Voy a enseñar al principio, ¿no? Con todo el respeto de saber que es la mitzvah de contar el Omer, pero que ellos lo vean de forma alentadora, que les tomen amor, que sea algo que a ellos les guste y que se sientan grandes a la vez y responsables de su propia espiritualidad. Podríamos hablar pues muchísimo sobre los niños y toda esta parte de las mitzvot, pero creo que con esto doy respuesta a la pregunta de Aida. Gracias por ser tan activa siempre en el canal. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.